Hola, muy buenos días. Espero que tengan un día muy radiante. El día de hoy vamos a hablar un poco del Código Tributario y acerca del libro tercero que trata sobre procedimientos tributarios. Empezaremos con el título 1 que nos habla sobre disposiciones generales. Los actos de la administración tributaria son decisiones de las entidades que producen efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Pero ¿cuáles son los requisitos para que se considere como los actos de la administración tributaria? La motivación, emisión en documento o instrumento, la notificación. La variación de los actos de la administración tributaria. La variación antes de la notificación solamente puede ser revocados, modificados o sustituidos, pero después de la notificación, para que exista variación en los actos de la administración tributaria, solamente se considera en caso de que la detección de hechos tales como no incluir ingresos, remuneraciones u otro tipo de información que incide en la determinación de la obligación tributaria o considerar saldos indebidos también, entre otros casos que nos señala el Código Tributario en su artículo 178. También en el caso de la detección de circunstancias posteriores que demuestren su improcedencia o errores materiales que podría ser la redacción o cálculo que se realiza. La tercera sería cuando la SUNAT, como resultado de un posterior procedimiento de fiscalización de un mismo tributo y periodo tributario, establezca una menor obligación tributaria. La nulidad y la anulabilidad de los actos de la administración tributaria. Los actos administrativos son nulos siempre y cuando los sean dictados por órgano incompetente. Los dictados prescindiendo totalmente el procedimiento legal establecido o que sean contrarios a la ley o a alguna norma que sea con rango inferior. También cuando por disposición administrativa se establezcan infracciones o también se apliquen sanciones que no están previstas en la ley. ¿En qué casos son anulables? Son anulables en los casos en que sean dictados sin cumplir con los requisitos establecidos para la emisión de valores y también para los actos emitidos sin respetar la jerarquía de las dependencias o funcionarios de la administración tributaria. La notificación de los actos administrativos. La notificación de los actos administrativos es un medio por el cual la administración tributaria pone en conocimiento del contribuyente su decisión administrativa, que nos permite dejar constancia del momento en que el contribuyente toma conocimiento del acto, que es por regla general la notificación se efectúe en un domicilio fiscal del contribuyente. ¿Cuáles son las formas de notificación? La primera forma de notificación es por correo certificado o por mensajero, que se debe realizar en el domicilio fiscal con el acuse del recibo, con la certificación de la negativa en caso que exista una negativa recepción. En el acuse del recibo debe contener los apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario, el RUC o alguna identificación, un número de identificación que corresponda al deudor tributario. También el nombre de quien lo recibe y su firma o la constancia de la negativa. Quien lo recibe la notificación, si es que rechaza, hay una negativa, también tiene que constar su nombre, su firma. También debe contener la fecha en que se realiza la notificación. Por correo certificado o por mensajero es válido mientras no se haya comunicado cambio de domicilio. Pero ¿qué pasa cuando existe negativa de la recepción? El rechazo de la recepción del documento que se pretende notificar o que se le haya notificado. Recibiendo la notificación no se suscriba la constancia respectiva o no se proporcionen los datos de identificación. También realizada por deudor tributario o tercero o también cualquier persona mayor de edad capaz que se encuentre en el domicilio fiscal a donde se lleva la notificación. La otra forma de notificación es por medio de sistemas de comunicaciones electrónicos.
La notificación se considera efectuada al día hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje o datos. También el documento por correo electrónico o medio electrónico que permita la transmisión o puesta a disposición de un mensaje de datos. Pero siempre que pueda, por medio del sistema de comunicaciones electrónicos es siempre que se pueda confirmar la entrega por la misma vía también que se realiza la notificación. La SUNAT o el Tribunal Fiscal, mediante la resolución administrativa, debe establecer los requisitos, formas, condiciones, procedimientos y los sujetos obligados a seguirlo. También las demás disposiciones necesarias para la notificación que se realiza por este medio, que es sistemas de comunicaciones electrónicos. La otra forma de notificación es por publicación en la página web de la Administración Tributaria, de la misma Administración Tributaria. En casos de extinción de la deuda tributaria o por recuperación onerosa o cobranza dudosa, que más adelante vamos a hablar a profundo. En defecto a la administración tributaria, puede optar por publicar en diario oficial o diario de la localidad en donde se realiza dicho acto. La publicación en diarios debe contener ¿qué? Debe contener nombre, denominación o razón social de la persona que está siendo notificada, su RUC o cualquier documento que también le corresponda, la numeración del documento en que conste el acto administrativo. La otra forma es el Tribunal Fiscal y Administración Tributarias distintas a la SUNAT deberán, en caso de ¿qué? En caso de los deudores tributarios que no puedan ser notificados en su domicilio fiscal o por algún motivo imputable a ellos. Deben notificarlos por publicación en el diario oficial o en el diario en la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto aún de mayoría circulación de dicha localidad donde se realiza la notificación. Bueno, hablaremos qué es un procedimiento tributario. El procedimiento tributario es el conjunto de actuaciones que el contribuyente responsable o declarante en general realiza personalmente para cumplir con la obligación tributaria sustancial. Igualmente, el conjunto de actuaciones que la administración tributaria cumple para que se realice dicha obligación. Bueno, el procedimiento tributario, su finalidad o esencia es, como primero, el estudio de las obligaciones tributarias accesorias tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Como segundo, podemos ver que son las formas de hacer en efectiva la obligación tributaria principal. Como tercero, la discusión administrativa del impuesto. Y como último, vemos que es la discusión contenciosa del impuesto. Por ende, podemos decir que el procedimiento no contencioso, la cobranza coactiva, el procedimiento contencioso tributario, que más adelante lo vamos a tocar cada una de ellas y lo vamos a explicar. Todo ello en sí, en resumen, es el procedimiento tributario. Proceso ante el Poder Judicial. Para entenderlo mejor este tema, definiremos qué es un procedimiento contencioso. Es un procedimiento administrativo. También podemos definir como un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades que son conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos, como por ejemplo sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Pero si este es llevado a cabo ante entidades con competencia tributaria, adquiere el carácter de procedimiento administrativo tributario. También debemos tener en cuenta la definición de la doctora Chao, que nos dice que es la impugnación tributaria, en este caso sería en el Perú. Demanda contencioso administrativa. La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, por lo cual dicha resolución podrá impugnarse mediante el proceso contencioso administrativo, el cual se regirá por las normas contenidas en el presente código y supletoriamente por la ley número 27584. La demanda podrá ser presentada por el deudor tributario, ¿ante quién?
ante la autoridad judicial competente dentro del plazo o dentro del término de 3 meses computados a partir del día siguiente de efectuada la notificación de la resolución, debiendo contener peticiones concretas sobre la demanda. La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la administración tributaria. Requisito de admisibilidad de la demanda contenciosa administrativa. Será indispensable que ésta sea presentada dentro del plazo de 3 meses computados, o sea, el órgano jurisdiccional al admitir a trámite la demanda requerirá al Tribunal Fiscal o a la Administración Tributaria, de ser el caso, para que le remita el expediente administrativo en un plazo de 30 días hábiles del notificado, en este caso el del notificado, la demanda. Medidas cautelares en procesos judiciales. Cuando el administrado en cualquier tipo de proceso judicial solicite una medida cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o también de la Administración Tributaria, incluso aquellas dictadas dentro del procedimiento de cobranza coactiva, o limitar cualquiera de sus facultades previstas en el código que se mencionó o en otras leyes, serán de aplicable las siguientes 5 reglas. El primero sería: es necesario que el administrado presente una contracautela. Si se ofrece contracautela personal, la siguiente sería: si se ofrece contracautela real. También la administración tributaria se encuentra facultada para solicitar a la autoridad judicial que se varíe la contracautela. El juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la administración tributaria. En esta diapositiva mencionaremos los 5 que hemos mencionado, pero a más profundo para entenderlo de mejor manera. El primero: para la concesión de la medida cautelar es necesario que el administrado presente una contracautela de naturaleza personal o también real. En ningún caso el juez podrá aceptar como contracautela la caución juratoria. La segunda regla: si se ofrece contracautela de naturaleza personal, esta deberá consistir en una carta fianza bancaria o financiera. ¿Con una vigencia de cuánto tiempo? Con una vigencia de 12 meses prorrogables, cuyo importe sea el 60% del monto por el cual se concede la medida cautelar, actualizado a la fecha de donde se interpone la medida cautelar. La tercera regla es: si se ofrece contracautela real, esta deberá ser de primer grado y cubrir el 60% del monto por el cual concede la medida cautelar, actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la autoridad judicial que se varíe la contracautela. En casos esta haya devenido, es insuficiente con relación al monto concedido por la generación de intereses. La quinta regla, el juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la Administración Tributaria por el plazo de 5 días hábiles de interpuesto la medida cautelar, acompañando copias simples de la demanda y sus recaudos, a efectos que aquella señale el monto de la deuda tributaria, que es materia de impugnación. La quinta regla es: vencido dicho plazo con la absolución del traslado o sin ella, el juez resolverá lo pertinente dentro del plazo de 5 días hábiles. También actualizada la fecha de notificación con la solicitud cautelar y se pronuncia sobre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro que involucra la demora del proceso. También, para entenderlo de mejor manera, en la segunda regla, la carta fianza deberá ser renovada antes de 10 días hábiles precedentes a su vencimiento, considerándose para tal efecto el monto actualizado hasta la fecha de la renovación. También, en caso de que no se renueva la carta de fianza en el plazo que se ha indicado por el juez, procederá a la ejecución inmediata bajo su responsabilidad. También en la cuarta regla podemos decir que
Esta facultad podrá ser ejercitada al cumplirse 6 meses desde la concesión. ¿Qué facultad? Cuando la Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la autoridad judicial que se varíe la contracautela. En el libro 5 del procedimiento tributario hablamos sobre el procedimiento no contencioso. Para entenderlo también de mejor manera sobre este tema, definiremos qué es un procedimiento no contencioso. Es un conjunto de actos y diligencias tramitados por la Administración Tributaria que tienen por objeto obtener la emisión de un acto administrativo de parte de los órganos de competencia resolutoria sin que exista previamente una controversia. También tenemos las características del procedimiento no contencioso tributario. Como primera característica tenemos no hay discusión sobre un acto administrativo, sino que se origina mediante una petición ante la Administración. La segunda regla, la Administración Tributaria está obligada a dar respuesta a lo solicitado en un determinado plazo. De no producirse la respuesta en el plazo, puede aplicarse el silencio administrativo positivo o negativo conforme lo regulen las disposiciones pertinentes. Como tercera regla tenemos no existe conflicto de intereses entre la administración y el deudor tributario, la que no existe conflicto de intereses. Pero, sin embargo, si la respuesta fuera negativa a lo solicitado, dicho acto puede ser objeto de discusión vía el procedimiento contencioso tributario. El trámite de solicitudes no contenciosas. Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, siempre que, conforme a las disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria. La impugnación. Son apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de las que resuelvan las solicitudes de devolución, las mismas que serán reclamables en caso de no resolverse en el plazo de 45 días hábiles. Se podrá interponer el recurso de reclamación dando por denegada su solicitud. Contra las resoluciones que resuelvan solicitudes no contenciosas no vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, se podrán aplicar los recursos regulados en la Ley número 27.444. Procedimiento de cobranza coactiva. ¿Qué es cobranza coactiva? Es el procedimiento que utilizará la SUNAT para reclamar al contribuyente el cumplimiento de sus deudas que aún no ha podido pagar. La cobranza coactiva de las deudas tributarias es una facultad de la Administración Tributaria, el cual es ejercida a través del ejecutor coactivo. Para acceder al cargo de ejecutor coactivo se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: no haber sido destituido de la carrera judicial o de la administración pública por razones disciplinarias, tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y o tributario, ser funcionario de la Administración Tributaria, ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles, tener título de abogado, no haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso. Procedimiento de cobranza coactiva. Como medida cautelar previa se emite la resolución de ejecución coactiva, el cual contiene un mandato de cancelación en un plazo de 7 días. En caso no se pague la deuda tributaria, se procederá a dictar la medida cautelar, y así se ejecutará la medida cautelar previa hasta la ejecución forzada, en la cual se hace efectiva el cobro de la deuda tributaria. En caso el deudor tributario hubiera cancelado su deuda en los 7 días hábiles, entonces se dará por culminado el procedimiento de cobranza coactiva. Verificación de la deuda exigible. El ejecutor coactivo, antes de iniciar el procedimiento de cobranza coactiva, debe verificar bajo responsabilidad que la deuda tributaria existe y que ésta sea exigible. Una vez verificada, se emitirá la respectiva resolución de ejecución coactiva. La resolución de ejecución coactiva
Es el acto mediante el cual se inicia el procedimiento de cobranza coactiva de una deuda que posee el carácter de exigible, el cual debe contener la siguiente información: el nombre del deudor tributario, el número de la orden de pago o resolución objeto de la cobranza, la cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como de los intereses y el monto total de la deuda, el tributo o multa y periodo a que corresponde. Inicio del procedimiento de cobranza coactiva. Con la notificación de la resolución de ejecución coactiva se da inicio formal al procedimiento de cobranza coactiva. Es el trámite principal y necesario que siempre debe producirse para asumir que existe un procedimiento de cobranza coactiva. Procedimiento de cobranza coactiva. Es iniciado por el ejecutor coactivo, el cual notifica al deudor tributario con la resolución de ejecución coactiva que contiene un mandato de cancelación de las órdenes de pago. Dicha cancelación debe hacerse en el plazo de 7 días hábiles. En caso no se realice el pago, se procederá a disponer que se trabe medidas cautelares. Como medida cautelar, el ejecutor coactivo podrá adoptar cualquiera de las formas de embargo siguientes, como son de intervención, la misma que se subclasificará en 3 tipos, como son intervención en recaudación, en la cual se afectará directamente los ingresos del deudor en el lugar en el cual estos se perciben, con la finalidad de hacer efectiva la cobranza de la deuda. Seguidamente se tiene intervención en información, en la cual el ejecutor coactivo nombrará a uno o varios interventores informadores para que en un plazo determinado recaben información y verifiquen el movimiento económico, así como la situación patrimonial del deudor tributario. Y tercero, se tiene intervención en administración de bienes, en la cual el ejecutor coactivo nombrará a uno o varios interventores administradores con la finalidad de recaudar las utilidades que pudieran producir los bienes embargados. Como segunda forma de embargo se tiene de depósito, en la cual se afectará a los bienes muebles o inmuebles no registrados de propiedad del deudor, nombrándose como depositario para la conservación y custodia de los bienes al deudor, un tercero o la SUNAT. Seguidamente se tiene de inscripción, en la cual se afectará a los bienes muebles o inmuebles registrados, inscribiendo la medida por el monto total o parcialmente adeudado en los registros respectivos, siempre que sea compatible con el título ya inscrito. Y por último se tiene de retención, en la cual el ejecutor está facultado para ordenar la retención y posterior entrega de bienes, valores, fondos en cuentas corrientes, así como los derechos de crédito de las cuales el deudor tributario sea titular y que se encuentran en poder de terceros. Seguidamente se tiene lo que es la tasación y remate de los bienes embargados. Por tasación entenderemos la valoración económica de los bienes embargados, la cual será efectuada por un perito perteneciente a la administración tributaria. Dicha tasación no será necesaria cuando el obligado y la administración tributaria hayan convenido en el valor del bien. El ejecutor coactivo convocará al remate de los bienes embargados. En primera convocatoria, sobre la base de las 2/3 partes de la tasación. Segunda convocatoria, la base de la postura será reducida en un 15%. En la tercera convocatoria se tomará en cuenta que, tratándose de bienes muebles, no se señalará precio base. En el caso de bienes inmuebles, se reducirá el precio base en un 15% adicional. De no presentarse postores, el ejecutor coactivo, sin levantar el embargo, dispondrá una nueva tasación y remate. Según el artículo 119, conclusión del procedimiento de cobranza coactiva, nos indica: el ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y ordenar el archivo de los actuados cuando la deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados en el artículo 27, la acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago, existe resolución concediendo aplazamiento y o fraccionamiento de pago, cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra, cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente y otros. El recurso de apelación. Solo después de determinado el procedimiento de cobranza coactiva, el ejecutado podrá apelar ante la Corte Superior dentro de un plazo de 20 días hábiles de notificada la resolución que pone fin al procedimiento. La Corte Superior solo revisará si se ha cumplido el procedimiento de cobranza coactiva.